Fitur, estamos en el stand de Vueling y tengo a mi lado a Frank Sanmartí. Él es director de sostenibilidad y vamos a tratar con él justamente un tema que es de plena actualidad, coincidiendo con la recuperación económica del sector, que no es nada más y nada menos que la sostenibilidad y esa inversión que está haciendo en el combustible SAF. Hola, muchísimas gracias por atendernos, Frank. Lo primero de todo, como hemos dicho, sabemos que ahora mismo la aviación se está recuperando de un momento muy complicado. Hemos pasado una pandemia en la que ha afectado seriamente al sector de la aviación. Ha habido, como sabemos, muchísimas pérdidas económicas, pero en menos de 2 años casi se está recuperando ya casi al 100%. Dentro de este ámbito y sabiendo que ahora mismo la sostenibilidad es un tema que ocupa la agenda europea y la agenda española, ¿cómo está trabajando Vueling para fomentar la sostenibilidad dentro de la compañía? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista y bienvenidos a Fitur, donde estamos aquí enseñando el futuro de la aviación, que puede ser sostenible. Y déjame antes de nada hacer una pequeña inciso, y es que la aviación representa el 2% de las emisiones globales de CO2. Dicho esto, nuestro compromiso por el medio ambiente es absoluto y fuimos, como parte de IAG, el primer grupo de aerolíneas en comprometernos en alcanzar las emisiones netas cero en el año 2050. Esto es un gran reto y no es tan sencillo como el caso del vehículo, ¿no? Que electrificas un coche, le pones baterías y ya está. Aquí las baterías no tienen la suficiente capacidad energética como para levantar aviones de más de 100 asientos, por ejemplo. Y el avión de hidrógeno sí que es verdad que a largo plazo puede ser una solución para el corto radio y para vuelos más cortos, pero para el largo radio en cualquier caso no servirían estas alternativas. Entonces es un gran reto que tenemos por delante. ¿Y cómo está trabajando Vueling para fomentar esto y para conseguir el objetivo? Entonces nosotros principalmente estamos trabajando en 3 líneas de trabajo. La primera es en la flota. Nuestros Airbus 320 Neo de nueva generación tienen unos motores con un diámetro más grande, lo que permite reducir el consumo un 20%, mejorar las emisiones de CO2, se reducen en un 20%. La segunda línea de trabajo es la digitalización del espacio aéreo gracias a nuestro trabajo conjunto con Enaire y Eurocontrol, que son los gestores del espacio aéreo, y gracias a gestionar de forma más eficiente y digital, por ejemplo, planes de vuelo, etcétera, conseguimos que las trayectorias de los vuelos sean lo más rectas posibles y evitar los zigzags. Y por último, el tema estrella del SAF, el combustible de aviación sostenible, que es lo que estamos demostrando hoy aquí en el stand de Fitur. Estas 3 líneas de trabajo son una realidad, no solo es una promesa, y se demuestran en los múltiples ejemplos que hemos estado enseñando en los últimos meses. Por ejemplo, déjame mencionar el caso del vuelo que hicimos el pasado mes de junio en un Barcelona-Lyon, en donde pusimos estas 3 iniciativas trabajando las 3 de la mano. Primero, el avión que voló en esa ocasión fue un Airbus 320 Neo. Segundo, conseguimos, gracias a la coordinación con Albatros, que es una iniciativa de César, de la digitalización del espacio aéreo, que la ruta fuera volada con una trayectoria lo más recta posible. Y por último, usamos un combustible sostenible de aviación, que en esa ocasión fue producido por Repsol, a través de residuos, porque este tipo de combustibles se obtiene a través de residuos mayoritariamente, pero también en el largo plazo vamos a tener disponibles combustibles sintéticos que van a permitir que el mismo CO2 capturado del aire, mezclado con el hidrógeno verde, genere este tipo de combustible. Entonces, este tipo de vuelos, como el que hicimos, en el que logramos reducir las emisiones de CO2 en un 72%, que es un grandísimo hito para Vueling, es lo que tenemos que lograr que cada vez sea más común, ¿no? Y tenemos que lograr que todo el sector consiga este tipo de acceso a combustibles de aviación civil, de aviación sostenible. Porque déjame por último decir que el SAF, o combustible sostenible de aviación, es una solución que a día de hoy ya se puede poner en los aviones, en los motores actuales, no hay que realizar ninguna modificación. Y, lo más importante, permiten reducir las emisiones de CO2 en más de un 80%. Por lo tanto, es un gran
un gran permitidor de conseguir esta reducción de emisiones de CO2. Además del empleo de SAF dentro de los aviones, sabemos también que están utilizando elementos reciclables en las cabinas, en las partes del avión. ¿Cómo está fomentando Vueling esta iniciativa? Sí, por ejemplo, el año pasado instalamos unos nuevos trolleys que son mucho más ligeros y permiten el ahorro a su vez de emisiones de CO2 y que permiten la segregación a bordo. Entonces, gracias a esto y a la colaboración también de nuestros pasajeros, podemos segregar a bordo los residuos. Entonces esto nos ha permitido disparar, digamos, el número de materiales del catering a bordo que estamos reciclando a día de hoy. O sea que un pasajero, por ejemplo, cuando decida comprar un billete de Vueling, también él está invirtiendo en sostenibilidad, podemos decir. Totalmente, y no solo en cuanto al catering a bordo y en cuanto a las reducciones de emisiones de CO2 a través de esa reducción de peso a bordo, sino incluso desde el pasado mes de junio, cuando nuestros clientes van a la página web a comprar un billete, les estamos dando la opción de que contribuyan con combustible sostenible para la aviación, y esa contribución es luego doblada por Vueling, que incrementa al doble la cantidad de SAF o de suministro de SAF que se va a producir el mismo día del vuelo, gracias a que ese cliente ha querido que se use SAF. Son más de 50.000 clientes en estos momentos los que han decidido hacer esa contribución con combustible sostenible de aviación, y gracias a ellos y a la aportación de Vueling hemos logrado suministrar más de 50 toneladas de SAF, combustible sostenible de aviación, evitando más de 150 toneladas de CO2 a la atmósfera, que equivaldría a 30 vuelos entre Barcelona y Palma de Mallorca. Además, estamos en un momento en el que Vueling se sigue expandiendo. Sabemos que hace poco adquiristeis la flota 737. ¿Sabemos algo más del futuro de esta flota, hacia dónde va a ir o si hay algún plan para ella? Vueling no ha adquirido la flota del 737, es IAG quien la ha adquirido, y es IAG quien decidirá hacia dónde van estos 737. Lo que es importante es que lo que necesitamos son aviones de nueva generación. La nueva generación, el Neo, por ejemplo, reduce en un 20% las emisiones de CO2 respecto a su predecesor, y es una de las tres grandes palancas con las que estamos trabajando. La otra, como te he comentado antes, es el SAF, y IAG se ha comprometido en el año 2030 a operar con un 10% de este tipo de combustible sostenible de aviación. Para ponerlo en contexto, un 10% para Vueling equivaldría a 100 viajes de la Tierra a la Luna de aquí a 2030. Todo eso serían las emisiones que evitaríamos en CO2 gracias al uso del combustible sostenible. ¿Y qué podemos esperar entonces de Vueling para este año 2023? Ya estamos en enero, es el momento de hacer las propuestas de año nuevo. ¿Qué esperamos de Vueling para este año o qué espera conseguir para alcanzar sus objetivos? Bueno, pues nosotros creemos que solos no podemos lograr este objetivo de las emisiones netas cero en 2050. Como sector, que por cierto, el sector de la aviación es el único sector de todo el mundo que se ha unido entero en toda la cadena de valor, aerolíneas, productores de combustible, fabricantes, para conseguir las emisiones netas cero en 2050, y solos no podemos lograr este uso cada vez más masivo de los combustibles sostenibles. Entonces lo que abogamos es eso, a que todos juntos consigamos incentivar cada vez más el uso de estos combustibles sostenibles. España es consciente de que es una potencia a nivel europeo en energías renovables. También es consciente de que quiere potenciar el hidrógeno verde, pero lo que debería ser consciente es que tenemos un gran potencial de convertirnos en exportador a nivel europeo de este tipo de combustible sostenible de aviación, que se obtiene precisamente a través del hidrógeno verde, el sintético, y la captura de CO2 del aire. Es la economía circular llevada al combustible. Pues muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Un placer.